Bien, chicos, comenzamos entonces con la clase. Vamos a hacerla, como les dije recién, de la manera más resumidísima posible, el tema de insuficiencia cardíaca. Eh, este tema, y por eso les digo de la manera más resumidísima posible, porque es un tema que podría ser no extenso, sino eterno, directamente eterno, porque con el tema de la insuficiencia cardíaca podríamos relacionar prácticamente la totalidad de la patología cardiovascular. La insuficiencia cardíaca tiene, en primer lugar, como dificultad, lo ha tenido en toda la historia de la medicina, ha tenido como dificultad lo que es la definición básicamente de la misma, ya que durante muchísimos años se ha discutido si a la hora de definir el síndrome de insuficiencia cardíaca, deberíamos exclusivamente tomar como criterios los signos y síntomas del paciente, ya que hay una discusión importante sobre el valor que tienen, por ejemplo, los biomarcadores en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no plantear que la insuficiencia cardíaca ya la podemos definir solo con parámetros de laboratorio, sin la necesidad de llegar a signos o síntomas en el paciente? También se plantea el por qué no definir a la insuficiencia cardíaca exclusivamente por las alteraciones hemodinámicas que uno puede evaluar ya hoy en día con métodos complementarios de imágenes, en el cual antes de que el paciente desarrolle el síndrome, es decir, el conjunto de signos y síntomas, nosotros ya podemos ver marcadas alteraciones a nivel hemodinámico, de tal manera que ya sabemos que se está generando un fallo en la función de bomba cardíaca. La definición en sí es compleja, de tal manera que, fíjense que yo les nombré básicamente tres grupos de datos. Por un lado, lo que es la clínica del paciente, por otro lado, lo que son parámetros de laboratorio, biomarcadores, y por otro lado, alteraciones hemodinámicas que hoy en día las podemos evidenciar fácilmente por métodos complementarios de imágenes. Entonces, definir la insuficiencia cardíaca ya es complejo, así que imagínense lo complejo que es encarar como tema al síndrome de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos que desde el punto de vista epidemiológico saber que ha ido aumentando con el correr de los años el número de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca por varios motivos. En primer lugar, porque por suerte, gracias a Dios, ha ido mejorando todo lo que es el diagnóstico y la terapéutica médica en esta patología, de tal manera que al mejorar, al adelantarnos cada vez más al diagnóstico, al tomar mejores conductas terapéuticas, al tener cada vez más herramientas, tanto farmacológicas como invasivas en el paciente y mejorar no solo la calidad, sino la cantidad de vida, hemos tenido cada vez pacientes con mayor edad con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, que a medida que aumenta la expectativa de vida de la población, por lógica, tenemos cada vez más pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En Argentina esto ha ido aumentando con el correr de los años en forma comparativa con el resto del mundo, ¿no es cierto? Porque así como en el resto del mundo la expectativa de vida es cada vez más alta, en Argentina también poco a poco ha sido cada vez más alta. También es problemático y por eso tenemos cada vez más pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es problemático la cantidad de factores de riesgo que tal vez cuesta corregir en nuestros pacientes, cuesta mediante la educación o convencer a nuestros pacientes de un estilo de vida cardiosaludable, como tenemos que seguir luchando en contra de estos factores de riesgo cardiovascular. Hoy por hoy seguimos teniendo una alta incidencia de estos factores de riesgo y por ende una alta incidencia de pacientes con insuficiencia cardíaca. En nuestra región puntualmente es importante saber que hay todavía, lamentablemente todavía, pacientes con cardiopatías
reumáticas, con valvulopatías de origen reumático, cosa que ya debería idealmente haber sido erradicado. O lo mismo, la dificultad de poder luchar en contra de una patología como el Chagas, poder seguir luchando en contra del vector que transmite la enfermedad de Chagas, contra la vinchuca, que lamentablemente, según el ámbito en el que cada uno trabaje, vamos a ver mayor o menor número de pacientes con Chagas positivos en plasma y con la posibilidad de que esta alteración de la inmunidad vaya a largo plazo comprometiendo no solo, como sabemos, al corazón, sino también al tubo digestivo. Todos estos motivos son razones por las cuales la insuficiencia cardíaca es de una elevadísima, no solo incidencia, es decir, de aparición de nuevos casos, sino de prevalencia en nuestro medio. Como decíamos recién, hoy por hoy intentamos definir a la insuficiencia cardíaca como un síndrome predominantemente clínico. Es un síndrome clínico que nos habla de una falla en la función de bomba del corazón. ¿Desde qué punto de vista? Una falla porque estamos hablando de una determinada incapacidad para que el corazón pueda otorgar la cantidad de sangre necesaria al resto de los órganos de nuestro cuerpo en forma suficiente para que cada uno de los demás órganos puedan tener un metabolismo acorde a la necesidad del momento en cada persona. Por ejemplo, una necesidad acorde al reposo, pero que también ese requerimiento metabólico también esté acorde al esfuerzo físico que pueda realizar nuestro paciente. Entonces, se trata de un síndrome clínico en el cual hablamos de una falla cardíaca para lograr adecuadamente que cada órgano realice su metabolismo según el estado de reposo o de esfuerzo del paciente. Hay muchísimas maneras de clasificar a la insuficiencia cardíaca. A grandes rasgos, y la forma más práctica, me parece a mí, es hablar de una insuficiencia cardíaca aguda y de una insuficiencia cardíaca crónica. A su vez, podemos hablar, que es lo que más usamos los cardiólogos hoy en día, una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada o de una fracción de eyección reducida. Ustedes saben que la fracción de eyección Disculpe, nos profe, habla ¿usted de está la... cambiando la filmina? ¿Perdón? U- ¿Usted está cambiando la filmina? Todavía no estoy con una diapositiva en la cual está la clasificación de insuficiencia cardíaca. ¿Es eso lo que ustedes ven? No. Bueno, yo por lo menos, no sé los demás. No, no, se ve Yo veo solamente la primera. el título. Ah, mira vos, yo sí estoy cambiando. Ahí, a ver. ¿Cuál están viendo ahí? ¿Qué diapositiva? La primera, de insuficiencia cardíaca. ¿Solo el título? Sí, Sí. Ah, mira vos. A ver ahora, ¿cuál están viendo? la misma. Bueno, claramente, como ya dijimos hoy al principio, claramente no es el día de Zoom hoy, definitivamente. ¿Qué habrá pasado? Cierre y abra de nuevo, capaz. Ahí está. A ver, ahí. Eso hice. Eso hice. Volví a cerrar y abrí nuevamente. Ahí están viendo la segunda, ¿no es cierto? A Sí, ver. Ahí ven la de la clasificación. sí. Sí. Bien, bueno, perfecto. Perfecto que me hayan avisado. Perfecto. Bueno, entonces les decía, volviendo al tema, hay muchas maneras de clasificar, sin embargo, la forma más práctica, que me parece a mí, es hablar de una insuficiencia cardíaca aguda o crónica, y sobre todo de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, es decir, con una función sistólica ventricular izquierda conservada o con una fracción de eyección reducida. Esta es la diapositiva más importante que tenemos que desarrollar. Quiero que de esta manera lo analicen, chicos, sobre todo pensando en el día de mañana, en ustedes recibir un paciente en su consultorio, en la guardia de emergencia o ahora mismo en forma inmediata para el examen. Esto es lo que está expuesto en todas las guías internacionales y nacionales de insuficiencia cardíaca respecto a
¿Cómo vamos a diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca? Primero, resaltarles que, como dijimos al principio, la insuficiencia cardíaca predominantemente es un síndrome clínico, es decir, que le vamos a dar muchísima relevancia a los síntomas del paciente y a los signos que presenta en el examen físico del paciente. Eso por sobre todas las cosas. No es el todo. Estoy hablando de que es lo más importante, pero no significa que es lo único que nos interesa para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Lo más importante es que nosotros le demos mucha relevancia a una correcta y lo más completa posible anamnesis, interrogando adecuadamente a nuestro paciente para saber no solo a grandes rasgos cuáles son los síntomas que refiere el paciente, sino mediante nuestro interrogatorio ver cuán fidedignos son los síntomas que está contando el paciente. Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están en el consultorio, reciben al paciente y el paciente viene y les cuenta que se cansa, que se agita. Ahí viene la habilidad de ustedes de cómo interrogarlo, cómo sacarle más información respecto a esa disnea que les está contando y no quedarse exclusivamente con que listo, se agita, ya tiene un criterio de insuficiencia cardíaca. No, hay que reinterrogar, hay que sacarle mucha más información para saber qué tipo de disnea refiere el paciente, en qué contextos, cómo comienza, cómo cede, cuánto tiempo dura, si se repite o no ante las mismas situaciones. Ustedes tienen que tratar de identificar si nos está hablando de una disnea de origen cardíaco o una disnea de origen pulmonar, psicógena, un trastorno metabólico, una alteración hidroelectrolítica. Causas de disneas hay 50 millones. Ustedes tienen que tratar de determinar mediante su interrogatorio si esa disnea que les cuenta el paciente es o no de origen cardiovascular. ¿Cómo lo van a hacer? Teniendo en cuenta primero, como dice acá en el cuadrito, todos los antecedentes cardiovasculares que tiene el paciente, es decir, conocer cuáles son todos los factores de riesgos a los que está expuesto el paciente, saber qué antecedentes cardiovasculares tiene, por ejemplo, si ya ha tenido un infarto agudo de miocardio, si ya ha sido revascularizado o no, si el paciente es un hipertenso severo, está tratado con múltiples fármacos, si ese paciente ya conoce el diagnóstico de una determinada valvulopatía, si ya se sabe diabético, si ese paciente ya ha tenido múltiples internaciones. O sea, son todos antecedentes de origen cardiovascular que nos va a ayudar muchísimo a determinar de que esa disnea es muy probable que también esté asociado a toda esta comorbilidad cardiovascular que cuenta el paciente. Tenemos que saber también qué medicación viene tomando, porque si ese paciente ya viene requiriendo diuréticos, es más factible que estemos hablando de una recurrencia de insuficiencia cardíaca. Y es de suma importancia preguntarle siempre al paciente si además de la disnea que él comenta ante un determinado esfuerzo físico, si también tiene ortopnea o disnea paroxística nocturna, que son dos de los síntomas que tienen una alta especificidad para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben lo que es la ortopnea y saben lo que es la disnea paroxística nocturna. Sin embargo, igual, ahora en las próximas diapositivas vamos a volver a hablar de ese tema. Entonces, esto mediante el interrogatorio, sacarle la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan ir haciendo el diagnóstico diferencial respecto a si esa disnea es o no de origen cardiovascular, para saber si estamos o no en presencia de una disnea que nos hable de insuficiencia cardíaca. En el examen físico, que en este caso los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca tienen un examen físico muy rico, muy rico. La verdad que hagan la especialidad que hagan, o por ejemplo, como me toca a mí, dentro de cardiología, hagas la subespecialidad que hagas, es muy rico el examen físico cuando uno sospecha que el paciente está con signos de insuficiencia cardíaca. Entonces vale mucho la pena tomarse el tiempo en auscultación cardiológica, buscar en cada uno de los focos de auscultación si el paciente tiene o no un soplo, tiene o no un ruido, un R1 o un R2 desdoblado, hipofonético
o si hay un R3, es decir, un tercer ruido, estamos hablando de un ritmo de galope, o si tiene un cuarto ruido que nos está hablando de la dificultad de la aurícula en eyectar ese volumen extra. Tenemos que evaluar si hay o no ingurgitación yugular cuando el paciente está en decúbito. Estamos hablando de una ingurgitación yugular 4 de 4, 4 en 4, sin colapso inspiratorio. Cuando le pedimos que haga una inspiración profunda, la vena yugular sigue ingurgitada, no se colapsa. O cuando hacemos el reflujo hepatoyugular, apretamos por debajo del hipocondrio derecho para ver cómo se transmite ese aumento de presión a nivel de la vena yugular. O evaluamos la auscultación pulmonar prestando mucha atención a nivel basal pulmonar, donde podemos auscultar siempre unos rales crepitantes. Ya lo habrán descrito tanto el año pasado, sobre todo, que siempre hablamos de crepitar como el famoso ruido de si tenemos una plancha caliente en la cocina y tiramos granitos de sal, ese ruido es un ruido crepitante, un ruido de chasquidos agudo. Nos está hablando de que hay agua en el intersticio pulmonar. También podemos auscultar la ausencia de la entrada de aire, la ausencia de llegada de aire a las bases, lo que significa que o los alvéolos ya están ocupados por líquidos o puede haber un derrame pleural. Es muy rico también hacer percusión pulmonar, donde vamos a ver cómo cambia el sonido de la matidez del pulmón cuando escuchamos o más sonoro o más mate el ruido de la percusión. Es, ya les digo, muy rico y nos da muchísima información el examen físico en un paciente con insuficiencia cardíaca. Sí o sí, siempre, siempre revisen los tobillos, compriman la región de la tibia, suelten para ver si queda una fobia o no, para ver si hay un exceso de líquido a nivel de los miembros inferiores, hagan el diagnóstico diferencial de cuando hay edema de origen cardiológico, así hay un edema de otra etiología. ¿eh? Y finalmente, siempre, como ustedes saben, cuando evaluamos un paciente cardiovascular, sí o sí un electrocardiograma de 12 derivaciones, porque en el electrocardiograma podemos tener mucha información, en este caso complementaria, sobre todo para evaluar qué tipo de cardiopatía puede tener el paciente, qué alteración eléctrica primaria puede tener el paciente, o en qué estadio puede estar, qué estadio evolutivo puede estar el paciente en esta alteración ya para ayudarnos a diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en el electrocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca? La respuesta es, podemos encontrar de todo, lo que ustedes quieran. No hay ningún dato que sea patognomónico en el electrocardiograma en relación a la insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma sí nos puede ayudar a decir, este paciente tiene signos de sobrecarga ventricular izquierda, nos está diciendo que es muy probable que haya estado expuesto a muchos años de hipertensión arterial y haya generado hipertrofia ventricular que altera ya el llenado ventricular y por ende va a generar insuficiencia cardíaca diastólica principalmente. Nos puede dar información respecto de una arritmia como la fibrilación auricular, lo que ya nos está hablando de que hay una sobrecarga crónica a nivel del tejido auricular, hay una sobrecarga de presión crónica que nos puede haber dicho de que ya esas aurículas están dilatadas, por ende se terminaron fibrilando. Nos podemos encontrar un paciente con un bloqueo de rama derecha, lo que ya nos habla de que es muy probable que ese paciente haya estado expuesto a sobrecarga de cavidades derecha y haya deteriorado la conducción de la rama derecha. Si encontramos un paciente con insuficiencia cardíaca y un bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, estemos seguros que ya hay una cardiopatía estructural, es decir, ese miocardio no es normal, ya hay algo que afectó el miocardio ventricular izquierdo. Podemos encontrar un paciente que está con todos los signos de insuficiencia cardíaca, le hacemos un electrocardiograma y sorpresa, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular completo,
con un paciente con un corazón latiendo a 35 latidos por minuto. Entonces yo voy a decir, ¿cómo no va a estar en insuficiencia cardíaca? Si está latiendo apenas a 35 latidos por minuto, ¿cómo no se va a generar una insuficiencia de función ventricular? Eso es lógico. Entonces también, o vamos al otro extremo. Yo recibo un paciente y tiene disnea, lo oculto y tiene edema pulmonar, tiene edema en miembros inferiores, y hago un electrocardiograma y está con una taquicardia a 190 latidos por minuto. Entonces, ¿cómo no va a estar en insuficiencia cardíaca con esa arritmia? Por lo tanto, fíjense cuánto nos suma como información el electrocardiograma. Sin embargo, el electrocardiograma no nos da ningún patrón que sea específico de insuficiencia cardíaca. Sí nos va a dar mucha información para poder relacionar y saber cuál puede ser la etiología de esta insuficiencia cardíaca. Punto hasta ahí. Entonces, la primera parte para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es ser muy puntillosos con la anamnesis y con el examen físico para diagnosticar el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Encontrar signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma de rutina, porque nos va a dar mucha información etiológica. ¿Y qué pasa si yo tengo más de uno de esos datos presentes? Imagínense, si yo recibo un paciente con disnea en clase funcional 3, tengo edema en miembros inferiores, tengo ingurgitación yugular, tengo rales crepitantes en bases y el paciente me cuenta episodios de ortopnea y disnea paroxística nocturna. Punto final. Yo no necesito nada más para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Ese paciente tiene insuficiencia cardíaca y a ese paciente yo debo comenzar un tratamiento para aliviarle los síntomas y por otro lado para mejorar su expectativa de vida. Sin embargo, si fuera así de fácil siempre, no tendríamos que requerir ningún otro criterio para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, tenemos dudas respecto a, ¿será insuficiencia cardíaca esta disnea que el paciente nos cuenta? ¿Serán realmente rales crepitantes los que yo estoy escuchando? ¿Este edema de miembros inferiores será de origen cardiovascular? ¿O esto será una hipoproteinemia? ¿O será una insuficiencia renal? ¿O será un trastorno del retorno linfático, por ejemplo? Por supuesto que se nos generan dudas, tanto con el interrogatorio como con el examen físico. Entonces, muchas veces necesitamos de una ayuda o del laboratorio pidiendo biomarcadores como el péptido natriurético, como la porción terminal, el NT-proBNP, como la porción terminal del Brain Natriuretic Peptide, o directamente el péptido natriurético que sea más de 35 picogramos, o el primero, si es solo la porción terminal. Esto depende exclusivamente del laboratorio con el que ustedes trabajen. Si tienen la porción terminal, es más específica y se pide más de 125 picogramos, o si solamente tiene el BNP, más de 35. Cualquiera de ellos ayuda a confirmarnos o descartar si esos signos y síntomas que nosotros interrogamos y revisamos en nuestro paciente son por una insuficiencia cardíaca o no. No está disponible estos biomarcadores en todos los laboratorios, de tal manera que lo que sí van a tener acceso mucho más fácil es a la disponibilidad de una prueba complementaria de imágenes, en este caso de una ecocardiografía. Si ustedes tienen un solo signo o un solo síntoma, o tal vez tengan más de uno, pero dudan de que sean de origen cardiovascular, tienen la posibilidad de pedir un ecocardiograma. El ecocardiograma, chicos, no solo les va a dar información acerca de la anatomía y la función en general del corazón, no solo les va a decir si el corazón es del tamaño normal, si tiene o no la fuerza normal, si las válvulas funcionan o no en forma normal, sino que el ecocardiograma realizado por un experto tiene mucha información acerca de valores hemodinámicos, es decir,
el ecocardiograma a ustedes les puede decir cuál es la presión arterial capilar de los pulmones. Nos puede decir si realmente a nivel arterial pulmonar hay un incremento de la presión y hay trasudado o no a nivel de los pulmones, de tal manera de confirmar o descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma, ya básicamente realizado en forma bien sencilla, ya nos da información de si hay o no enfermedad cardíaca, porque nos puede hablar de si está dilatado o no el corazón, si el espesor del miocardio es el espesor normal o es más grueso de lo normal, si hay alguna zona de todo el espesor del miocardio que late con menor fuerza, ahí hablamos de una hipocontractilidad de ese segmento. Perdón, permiso, voy a tomar un matecito porque se me está secando la boca. Les decía si hay o no alteración de la motilidad parietal, si algún segmento se mueve menos o si directamente algún segmento no se mueve, y nosotros podemos evidenciar si un segmento no se mueve, que es un segmento muerto, que es una zona infartada del corazón. Nos puede dar mucha información acerca de si el soplo que nos pareció haber escuchado en el paciente, si se confirma o no el trastorno hemodinámico del funcionamiento de una válvula, si hay una insuficiencia o una estenosis valvular. Entonces, con el ecocardiograma yo puedo confirmar o descartar la sospecha que yo tenía clínica del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, grábense estos 3 pasos para el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Número 1, y por lejos, chicos, así como les decía, la insuficiencia cardíaca es un síndrome predominantemente clínico, de tal manera que el examen físico y el interrogatorio son supremos para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Ante la duda, podemos disponer o de biomarcadores o de la ecocardiografía como el mejor método de imágenes. No digo que es el único, porque tranquilamente ustedes me pueden decir, doctor, yo no, si no dispongo de un ecocardiograma, ¿no puedo usar una radiografía de tórax? Por supuesto, y la radiografía de tórax les va a dar muchísima información también para confirmar o descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, esto respecto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Como les dije hoy, insuficiencia cardíaca es eterno, chicos, eterno. Vamos a hacerlo corto porque ya por miles de razones empezamos mucho más tarde. Así que yo les voy a resaltar lo que quiero que se graben. Fíjense cómo hay signos y síntomas que son mucho más específicos, es decir, que están más directamente relacionados con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y otros que tranquilamente todos se pueden presentar, pero pueden estar asociados también a muchas otras patologías que no son la insuficiencia cardíaca. Entre los más típicos, como yo les decía hoy, uno es que el paciente refiere a la disnea de esfuerzo, pero son mucho más específicos la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. En cuanto a los signos que uno puede encontrar, la ingurgitación yugular, auscultar un ritmo de galope, es decir, la presencia de un tercer ruido, o en realidad, fíjense que ahí no está, pero la presencia de rales crepitantes o los edemas periféricos son muy específicos también de insuficiencia cardíaca. Hay un dato que a mí me llamó la atención, que era la palabra vendopnea, por eso se los anoté, que según la información, la bibliografía nos dice que la vendopnea es también muy específica de los pacientes, no muy específica, que está presente en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. Es justamente la disnea cuando el paciente se inclina, se dobla, eso es bend en inglés. Cuando se inclina hacia adelante, el paciente percibe un incremento de esa disnea de esfuerzo. Toda la información igualmente la tienen en la bibliografía, yo les cargué en el aula virtual. Les recomiendo mucho la guía argentina de insuficiencia cardíaca, está súper completa y muy, muy sencilla de leer, se lee muy rápido y la verdad que tiene muchísima información. Acá lo que les decía respecto a la sensibilidad y especificidad de cada uno de los signos. Hay signos que son mucho más sensibles, es decir, detectan
al posible paciente con insuficiencia cardíaca, detecta más casos, pero hay signos que son específicos, es decir, que cuando está el signo, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Fíjense, por ejemplo, de todos los signos, fíjense que hay muchos signos y síntomas que son específicos. 99% de especificidad tiene la taquicardia de más de 100 latidos por minuto. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, más del 99% de los pacientes va a tener taquicardia de más de 100 latidos por minuto. Fíjense que la taquicardia tiene una sensibilidad muy baja, 7% de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener 100 pacientes con taquicardia y solo el 7% de esos pacientes va a ser por insuficiencia cardíaca. El otro 93% van a tener taquicardia sinusal por cualquier otra razón. Es decir, la sensibilidad para encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca es muy baja, pero la especificidad es muy alta. Y así analicen uno por uno los valores de sensibilidad y especificidad para saber cuáles son los signos más sensibles y que a su vez sean muy específicos. Esos grupos, esos signos o síntomas son los que más les van a servir a ustedes para confirmar o descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Presten atención a estos valores. Quiero que ustedes los analicen, porque suele ser una pregunta de examen. Que uno diga, a ver, que el alumno se haya fijado detenidamente, a ver, de todos estos signos y síntomas que pusieron acá, ¿cuál sería el que más me sirve a mí? Porque tiene el equilibrio ideal entre ser el más sensible y a su vez tener mucha especificidad. Fíjense, analícenlo, porque suele ser una pregunta de examen. Ahora, hoy por hoy estamos en cardiología tratando de dividir a los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca de esta manera. Pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección totalmente normal, pacientes que tienen un importante deterioro de la fracción de eyección, tienen menos del 40% de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y pacientes que están en un rango intermedio. Acuérdense que hablamos de una función sistólica del ventrículo izquierdo o fracción de eyección normal arriba del 50 para algunos autores y arriba del 55% para otros. Vamos a ponerlo como está acá. Hablamos de normal más del 50%. Si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos hacen una ecocardiografía y tenemos una fracción de eyección del 70%, perfecto, tenemos una fracción de eyección normal. Tenemos una fracción de eyección del 51%, normal, perfecto. Ahora, tenemos una fracción de eyección del 49%, por consenso de expertos, estamos diciendo que estamos ante la presencia de un paciente con un deterioro leve, al menos, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a agrupar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en los que tienen una fracción de eyección conservada, es decir, normal, tienen más del 50% de fracción de eyección, los que tienen un deterioro todavía entre leve y moderado de la fracción de eyección, que es entre 40 y 49%, y los que tienen menos del 40% son pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Acá tenemos la manera en la que en general tratamos de enfocar cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Quiero que quede claro este cuadro, chicos, porque puede llevarlos a la confusión cuando ustedes repasen. Este cuadro no nos está hablando de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Este cuadro nos está hablando de los estadios en el que el paciente podría llegar a presentarse para que tal vez en un futuro hablemos de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué hablo de estadios? Hablo de estadios porque el estadio A y el estadio B son pacientes que no tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca todavía. Son pacientes que potencialmente pueden llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca. Fíjense que en el estadio A son pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular o han sido expuestos
a determinadas alteraciones que es muy probable que hayan dañado al miocardio. En el estadio B ya tenemos pacientes en el cual hay alteraciones del miocardio que son evidenciables, que son constatables, pero que el paciente clínicamente todavía no desarrolló insuficiencia cardíaca. Son dos estadios en el que tenemos pacientes que son potencialmente que van a evolucionar hacia una insuficiencia cardíaca, pero que hoy por hoy son asintomáticos. Entonces, en esos estadios, nosotros debemos actuar con mayor agresividad desde el punto de vista educacional para con nuestro paciente, como farmacológico, para evitar la evolución hacia un síndrome clínico. Mientras que ya en el estadio C y en el estadio D estamos hablando de pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca en el cual no solo debemos tratarlos para mejorar su calidad de vida, sino que tratarlos para mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, cuando nosotros hagamos acá una pausa, recibimos a un paciente en nuestro consultorio, en la guardia de emergencia, o tenemos internado a nuestro paciente, nosotros debemos, en primer lugar, así como a prima facie o inmediatamente nos parece que esa disnea o esos edemas que vemos en el paciente son una insuficiencia cardíaca, nosotros debemos confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No nos debemos quedar con la primera impresión que tengamos porque nos podemos equivocar. Y no nos deberíamos equivocar porque nos llevaría a un mal tratamiento y a la exposición de nuestro paciente a múltiples efectos colaterales que pueden tener nuestros fármacos. Entonces, nosotros en primer lugar, no solo establecer lo que la primera impresión clínica nos dio el paciente, sino que debemos buscar la confirmación diagnóstica mediante o biomarcadores o un estudio complementario de imágenes, que puede ser una radiografía de tórax o un ecocardiograma. Entonces, si se puede y tenemos la posibilidad, pedir siempre en un paciente con insuficiencia cardíaca un ecocardiograma, porque el ecocardiograma nos va a brindar muchísima información respecto a las posibles etiologías que hayan desencadenado esta insuficiencia cardíaca, como por ejemplo una determinada valvulopatía, como ya nos va a dar información sobre la cardiopatía estructural que tiene el paciente. Por ejemplo, si tiene una cardiopatía hipertrófica, si hay una cardiopatía restrictiva, si hay una cardiopatía dilatada, si ese paciente ya tiene un infarto previo, todo esto lo podemos ver mediante la ecocardiografía. Siempre, sí o sí, cuando diagnosticamos un paciente con insuficiencia cardíaca, debemos determinar cuáles han podido ser los eventuales factores desencadenantes, cuáles fueron los gatillos para desequilibrar el estado hemodinámico de nuestro paciente. ¿Qué es lo que hizo que ese corazón, que tenía una determinada fuerza, haya perdido la capacidad de seguir contrayéndose con esa fuerza o tenía tal vez una fuerza absolutamente normal, pero qué circunstancia ha hecho que cambie el metabolismo hemodinámico y pese a que tiene una fuerza absolutamente normal, el paciente se pone en insuficiencia cardíaca? Es de suma importancia que determinemos cuáles son los gatillos para poder corregirlos y así volver al equilibrio hemodinámico del paciente. Una vez que diagnosticamos la insuficiencia cardíaca, una vez que ya sabemos qué cardiopatía estructural tiene el paciente, una vez que encontramos cuáles fueron los gatillos y los corregimos, nosotros ahora tenemos que determinar cuál es el pronóstico de nuestro paciente, cuán grave es esta insuficiencia cardíaca. ¿Es una insuficiencia cardíaca pasajera, transitoria, por una situación que ya la corregimos y no se va a volver a repetir nunca más y por lo tanto este paciente no es de alto riesgo porque ya está corregido y solucionado? ¿O este paciente tiene una determinada cardiopatía estructural, tiene factores de riesgo que no los podemos corregir y este paciente sí, ya sabemos que tiene un alto riesgo de recurrencia o hasta incluso un alto riesgo de morir a causa de esta insuficiencia cardíaca en los próximos años? Es de suma importancia aplicar una escala de predicción de riesgo para saber cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Por supuesto que así como determinamos su diagnóstico y evaluamos su estado hemodinámico, tenemos que evaluar cuál es el tratamiento más adecuado.
Ahora con este tema nos vamos a quedar un rato en un cuadrito analizando parte por parte porque ahí está todo explicado lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Una vez que nosotros ya iniciamos el tratamiento, por supuesto que iniciado el tratamiento, ya le dijimos qué día y a qué hora el paciente tiene que volver a vernos al consultorio para que nosotros podamos evaluar si realmente la respuesta a estos fármacos es adecuada o no, para que nosotros podamos evaluar si mejoramos la calidad de vida de nuestro paciente y si va a tener buena tolerancia o no al tratamiento, porque también queremos tener incidencia a largo plazo y mejorarle la expectativa de vida. Establecer el pronóstico, como ya dijimos, y puntualizar en esto, este último tema, chicos, este último ítem que le pongo acá. Lamentablemente, unfortunately, podemos decir, todos nos olvidamos. Nos olvidamos los médicos generalistas, nos olvidamos los cardiólogos. Lamentablemente se nos pasa por alto. Quiero creer que los especialistas en insuficiencia cardíaca sí lo tienen presente permanentemente y es el estado psíquico de nuestro paciente y es el contexto psicosocial de nuestro paciente. Porque muchas veces nosotros, claro, hicimos un diagnóstico perfecto de insuficiencia cardíaca, estratificamos el riesgo de nuestro paciente, le dimos un tratamiento soñado, el paciente respondió perfectamente, se compensó. Genial, genial, es para aplaudir de pie. Pero nos olvidamos que ese paciente está deprimido, nos olvidamos que ese paciente vive en la indigencia, que ese paciente vive solo, no tiene quien lo ayude ante una situación de emergencia o no tiene quien ayudarlo a recordar el tratamiento que debe seguir. Nos estamos olvidando de una parte esencial de nuestro tratamiento. Si a nosotros se nos pasa por alto este detalle, vamos a tener un paciente que va a recurrir permanentemente con insuficiencia cardíaca descompensada. Va a ser un paciente que no va a tener buena respuesta a la terapéutica que nosotros le recomendemos y por ende va a ser un paciente que va a evolucionar mal. A corto plazo va a tener múltiples internaciones y a corto plazo no vamos a lograr nunca mejorarle la expectativa de vida. Va a ser un paciente que permanentemente va a sufrir la insuficiencia cardíaca. Va a estar con falta de aire, va a estar ahogado en forma permanente. ¿Por qué? Porque simplemente se nos olvidaron detalles como el contexto psicosocial de ese paciente. No nos olvidemos y tratemos de actuar, ver más allá de nuestro paciente en sí, conocer al resto de la familia, conocer cómo se maneja, conocer cómo piensa nuestro paciente. Sepan, esto lo vemos nosotros los cardiólogos en consultorio, que muchas veces pacientes que han sido sanos toda la vida por una situación puntual comienzan con insuficiencia cardíaca. Chicos, piénsenlo así. El paciente se ahoga, le falta el aire, no sabe por qué le cuesta respirar. Realmente es fácil llevarte a un cuadro depresivo. Es fácil darse cuenta que la calidad de vida está totalmente alterada. Es muy fácil que caigamos en un cuadro depresivo. No nos olvidemos de este dato porque realmente podríamos ayudarle muchísimo más a nuestro paciente. Factores desencadenantes. Cuando nosotros tenemos que evaluarlo y decir, a ver, ¿cuál es el factor desencadenante que realmente el paciente está expuesto y nosotros tenemos que buscar corregir? Son todos estos los principales. ¿Hay muchos más? Sí, pero son estos los principales y los más frecuentes que encontramos en el consultorio, en la guardia de emergencia. Uno de los principales de todos estos que están acá arriba es justamente el abandono de la medicación o el no haber comprendido adecuadamente cómo debe estar siguiendo el tratamiento el paciente. Lamentablemente, el abandono del tratamiento o la forma inadecuada de estar siguiendo el tratamiento es una de las causas más frecuentes de recurrencia de insuficiencia cardíaca. Después está también la ingesta inadecuada de sal y agua, pacientes que siguen pese a todas las recomendaciones comiendo con mucha sal, pacientes que nosotros no logramos adecuadamente tener un control de las cifras de tensión arterial. Si nosotros no logramos tener a nuestro paciente normotenso, no pretendamos que el paciente no haga insuficiencia cardíaca. El primer objetivo es normalizar los factores de riesgo del paciente.
También debemos tener presente siempre la cardiopatía más frecuente de nuestros pacientes, de la población, que es la cardiopatía coronaria. Pensemos siempre en cuadros de isquemia o de arritmias asociadas a esta cardiopatía que puedan descompensar fácilmente a nuestro paciente. Sabiendo los resultados del ecocardiograma, tenemos que evaluar en qué estadio tenemos una determinada valvulopatía. Si estamos hablando de una insuficiencia mitral severa, nosotros no pretendamos corregir esa insuficiencia mitral severa con fármacos. La insuficiencia mitral severa se corrige con una cirugía. Hay que hacer un reemplazo de esa válvula. Si yo tengo una estenosis aórtica severa, yo no puedo solucionar los cuadros de insuficiencia cardíaca con fármacos. Ese paciente tiene indicación de reemplazo valvular. Entonces, o lo mismo, si yo tengo insuficiencia renal, tengo que hacer un tratamiento de la comorbilidad que tiene el paciente. No solo darle tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca, sino evaluar lo mismo el estadio de esa insuficiencia renal y hacer el tratamiento que corresponda. ¿Sí? Entonces, focalizar siempre en todos los posibles factores desencadenantes, porque si no corregimos el factor desencadenante, no vamos a lograr nunca estabilizar a nuestro paciente. Esta es una diapositiva que a mí me parece muy importante en el sentido de que quiero que ustedes mismos, cuando ahora repasen la clase de insuficiencia cardíaca, se tomen el tiempo de leer. Quiero que vayan, ya mismo anoten, vayan, está en el aula virtual, a la guía argentina del manejo de insuficiencia cardíaca. Y quiero que vean punto por punto, están todos estos métodos complementarios, explica la guía en qué contextos los vamos a solicitar y qué esperamos ver en cada uno de estos métodos complementarios. De qué manera nos va a ayudar cada uno de estos métodos complementarios en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Por favor, revisen la guía porque esa información es de suma importancia. Acá vemos exámenes de laboratorio. Para ser corto y que no se los lea yo, porque esa nunca es el objetivo, quiero que ustedes lo lean muy detenidamente porque realmente se saca mucho provecho. Esto también es un gráfico de la guía argentina de insuficiencia cardíaca, donde así como respecto a los métodos complementarios, acá les explica todos los datos que un laboratorio de rutina o además del laboratorio de rutina, datos específicos que podemos solicitar en un laboratorio para tener no solo confirmación del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino sobre todo para estratificar el riesgo de nuestro paciente, para poder diagnosticar qué cardiopatía tiene asociada a nuestro paciente. Lean ítem por ítem y analícenlo, piénsenlo en el contexto de cada paciente, van a ver la marcada utilidad que tiene el laboratorio en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son nuestros objetivos siempre en un paciente con insuficiencia cardíaca? Yo lo que quiero es, en primer lugar, ver de qué manera yo puedo actuar sobre mi paciente y reducir la mortalidad a la cual la insuficiencia cardíaca lo expone. Yo quiero ver qué conductas en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas yo puedo recomendarles a los pacientes, qué fármacos han demostrado desde la evidencia científica reducir la mortalidad de los pacientes. En segundo lugar, yo quiero que el paciente no se interne todos los meses con una descompensación de insuficiencia cardíaca. De tal manera que otra vez voy a analizar cuáles son los fármacos y cuáles son las dosis adecuadas para encontrar el equilibrio entre eficacia y tener la menor cantidad de posibles efectos adversos del tratamiento farmacológico. Yo quiero lograr la eficacia para que este paciente yo pueda hacer un seguimiento en consultorio, que el paciente no tenga recaídas a una guardia de emergencia e internaciones por insuficiencia cardíaca. Y finalmente, que es lo que todos ustedes van a pedirme cuando tengan insuficiencia cardíaca, es, por favor, doctor, quiero respirar bien, no quiero estar ahogado, no quiero que me falte el aire en forma permanente. Camino 10 pasos dentro de mi casa y me falta el aire, estoy cansado todo el día.
Entonces yo tengo que ver la manera de ayudar a esa persona a mejorar el estado clínico, a mejorar la calidad de vida, porque es muy deprimente no poder respirar y sentirse ahogado todo el día. Entonces, estos son mis 3 objetivos principales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Para ello, nosotros debemos ser, la insuficiencia cardíaca dentro de la cardiología es una de las ramas que más tiempo debe otorgarle al paciente en cuanto a educación. En cuanto a educación, porque fíjense, cada uno de estos puntitos son puntos claves sobre los cuales nosotros como cardiólogos o como médicos clínicos deberíamos detenernos para charlar con nuestro paciente, para charlar sobre la importancia en la adherencia al tratamiento farmacológico que le vamos a indicar, o adherencia al tratamiento de medidas higiénico-dietéticas. ¿Por qué es tan importante? Nosotros ya podemos darle por adelantado todo lo que le puede llegar a pasar a ese paciente si realmente no se cuida con los consejos que nosotros le vamos a dar en consultorio. Respecto a estar en el peso ideal para la estatura, calculando el Body Mass Index. En cuanto a cuál es el consumo que se recomienda de sal en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ustedes saben cuántos gramos de sal debería el paciente no superar? ¿Sabe alguno de ustedes? ¿Se anima a decir algún número puntual? Les doy 3 opciones. Vamos a hacer una opción múltiple. El paciente con insuficiencia cardíaca debe consumir menos de 5 gramos de sal cada 24 horas, menos de 3 gramos de sal o menos de 1 gramo de sal. No sigo la clase hasta que no contesten una opción cada uno. Menos de 3. Menos de 3. Menos de 3. Menos de 3 dijo alguien. ¿Alguien dice algo más? ¿Puede ser menos de 2? En realidad no debería consumir, profe, pero ¿Ustedes tienen idea primero cuánto consumimos todos normalmente de sal? Eso está bueno tener como parámetro, ¿no? Porque hay una recomendación general para la población en general de cuánto es el sodio máximo que deberíamos consumir todos sin tener ningún antecedente cardiovascular, sin nada, ¿no? Es una cucharada de... 5 gramos. Bien, bueno, les voy a resumir, anoten. Hagamos de cuenta que todos ustedes son sanos, que yo también soy sano. Hagamos de cuenta que nadie tiene patología cardiovascular. Bueno, nosotros en general deberíamos todos consumir menos de 5 gramos por día de sal. 5 gramos por día es una cucharita chiquita llena de sal. Esa es toda la sal que deberíamos consumir en 24 horas. Un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca debe consumir menos de 3 gramos por día. Ahora, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, debe consumir menos de 2 gramos por día. Creo que Almendra había dicho menos de 2 gramos por día. En general, quédense con que tienen que consumir todos los pacientes con insuficiencia cardíaca menos de 3 gramos. Pero si tenemos una insuficiencia cardíaca en un estadio avanzado, son menos de 2 gramos. Dificilísimo todo esto, porque encima esto estamos hablando de contabilizar la sal que nosotros podemos agregar. Sin embargo, todos los productos vienen con alguna cantidad de sal. Entonces, también deberíamos ser obsesivos en revisar la cantidad de sal que tiene cada uno de los productos que consumimos. Está bueno controlar, tampoco está bueno enfermarse en la obsesividad de controlar todo. Siempre está bueno el equilibrio. Controlemos, tengamos un poco de conciencia de la cantidad de sal que estamos consumiendo todos y a su vez sí a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tratar de convencerlos que en este caso sí es verdaderamente productivo que controlen más los valores o la cantidad de sal que están consumiendo. Por otro lado, el tema alcohol y tabaco es, primero, tabaco cero, tabaquismo cero, no hay mucha duda. Y alcoholismo, no alcoholismo, sino el consumo de alcohol
Primero, si se trata de un paciente con una cardiomiopatía alcohólica, una dilatada de origen alcohólico, por supuesto que hay que abstinencia total. Mientras que si se trata de un paciente con una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca por otra causa, sí o sí hay que recomendar lo que es la generalidad. Una copa como máximo cada 24 horas de alcohol, ¿no es cierto? Después, el tema de la vacunación se indica siempre. El paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca tiene que vacunarse todos los años para la gripe y hacer la vacunación para la neumonía, para los serotipos 13 y 23, en forma escalonada como corresponde. La actividad física. La actividad física es siempre recomendable en un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora, tiene que estar equilibrada de acuerdo al estadio de insuficiencia cardíaca del paciente. Desde actividad física leve o moderada, cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca reciente o de buen pronóstico, pero si estamos hablando de un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada, debemos recomendar actividad física muy suave, muy controlada, hasta incluso actividad física pasiva muchas veces, donde tiene que haber un kinesiólogo o un profe de educación física que lo ayude con los movimientos que debe realizar. ¿Qué pasa con la actividad sexual en un paciente con insuficiencia cardíaca? Otra vez, por supuesto que depende del estadio de insuficiencia cardíaca. Nunca debemos prohibir la actividad sexual porque podría ser un factor hasta incluso desencadenante de un síndrome depresivo. Otra vez tenemos que hablar muy en confianza con nuestro paciente y adaptarlo según el grado de insuficiencia cardíaca, pensando más o menos de la misma manera que la actividad física. Si vemos que es un paciente que no tiene restricciones para la actividad física, no hagamos ninguna restricción en sí para la actividad sexual tampoco. Sin embargo, si sabemos que es un paciente en un estadio muy avanzado de insuficiencia cardíaca, sí se recomienda mayor pasividad, por supuesto, a la hora de tener una relación sexual. Los pacientes con insuficiencia cardíaca muy frecuentemente tienen trastornos del sueño, entonces hay muchos consejos que se pueden dar como para optimizar el sueño, tanto en cuanto al horario como a también se llama la toilette del sueño, la limpieza del sueño para que el paciente pueda conciliar adecuadamente el sueño, ya que es muy importante para que al otro día pueda tener un poco más de fuerza, manejarse de la mejor manera posible. ¿Qué pasa respecto de los viajes? Es importante aclararle varias situaciones que suele pasar. Miren que me detengo en esta diapositiva, chicos, porque me parece muy importante a la hora de la práctica clínica de ustedes. Que ustedes se detengan en estos puntos a hablar mucho con el paciente. Va a ser muy productivo tanto para la relación médico-paciente como para el resultado que ustedes van a evaluar en el seguimiento de los mismos. Respecto a los viajes, siempre lo que no se aconseja son viajes a lugares de poca concentración de oxígeno, es decir, los lugares de una altura de mucha altura respecto del nivel del mar, ¿no es cierto? Son pacientes que se van a descompensar más fácilmente si se van al Machu Picchu que si se quedan más a nivel del mar. Entonces, eso sí a tener en cuenta. O si tienen viajes prolongados, por ejemplo, en avión o en colectivo, que tengan actividad que caminen, que se muevan, porque tienen mayor facilidad de generar trombosis venosa profunda. Después existen programas de manejo de la insuficiencia cardíaca que dependiendo de cada uno de los centros lo aplican o no, para seguir los controles de los pacientes en sus domicilios, para evitar que haya recaídas, nuevas internaciones y finalmente tener en cuenta todo el tiempo cuando nosotros vamos a indicar un fármaco o cuando el paciente por algún otro motivo le indicaron algún otro tipo de tratamiento farmacológico, siempre decirle que nos avise qué tipo de fármacos va a tomar, porque puede haber interacciones farmacológicas que son importantes y que fácilmente descompensan el estadio de su insuficiencia cardíaca. Ejemplo, el consumo crónico de AINES puede alterar básicamente la función renal y puede descompensar a nuestros pacientes. Y muchas veces esta es concomitante tener pacientes añosos con signos de artrosis, con dolores crónicos que requieren analgésicos antiinflamatorios y que a su vez tienen insuficiencia cardíaca. Entonces debemos tenerlos todos en cuenta para evitar recaídas de insuficiencia cardíaca.
Acá tenemos 3 grandes grupos de fármacos que van a tener implicancias en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por un lado, fármacos que solamente van a mejorar la sintomatología del paciente, como son los diuréticos. Cuando el paciente está descompensado, tiene signos de congestión pulmonar, signos de congestión a nivel de miembros inferiores, nosotros debemos administrar diuréticos para volver a equilibrar el manejo del volumen de sangre por parte del ventrículo insuficiente. Es decir, que los diuréticos solamente van a modificar la sintomatología de nuestros pacientes. Por otro lado, un grupo de fármacos que son los más importantes, como los IECA, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, la aldosterona o la eplerenona y la ivabradina, y el nuevo fármaco estrella, que es la combinación del sacubitrilo/valsartán. Todos estos fármacos que yo les nombré tienen múltiples evidencias científicas de mejorar el pronóstico del paciente a largo plazo, es decir, de disminuir su mortalidad y de mejorar a largo plazo la función cardiovascular. Hay otro grupo de fármacos como los nitratos, la hidralazina y la digoxina, que son de utilidad en casos puntuales, cuando muchas veces tenemos recurrencia pese a un tratamiento óptimo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? Me voy a detener en la próxima diapositiva y básicamente ahí vamos a terminar esta clase. Les voy a dejar 2 cositas para leer ustedes. Vamos a detenernos ahí porque es de suma importancia la conducta que ustedes van a tomar. Dijimos cómo lo diagnosticamos, dijimos cuáles son los factores desencadenantes que debemos corregir, dijimos toda la educación y todo el tiempo que debemos otorgarle a nuestro paciente hablando sobre todos los ítems uno por uno para que el paciente los pueda cumplir, realmente él vea la importancia de adoptarlos como estilo de vida para que realmente el tratamiento que nosotros le vamos a indicar realmente tenga los beneficios que estamos buscando. Hoy por hoy, a nivel internacional y obviamente adoptados a nivel nacional, tenemos un esquema de seguimiento, de tratamiento para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el orden en el que vamos haciendo ese tratamiento? Es este. No se asusten, vamos a ir parte por parte analizando este cuadro. Fíjense que esta es la expresión en formato de un flujograma o un flow chart de cómo debemos nosotros considerar el tratamiento de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Quiero que miren en este, antes de que yo pase a la próxima diapositiva para ir parte por parte, quiero que vean en este las 2 barras verdes que están en este costado. Esas 2 barras verdes, el hecho de estar atravesadas en forma vertical desde principio a fin de todo el flujograma, nos está diciendo que son 2 puntos muy importantes que se pueden dar en cualquier momento del paciente con insuficiencia cardíaca. Ya sea un paciente recién diagnosticado con una insuficiencia cardíaca leve y transitoria, hasta un paciente con una insuficiencia cardíaca terminal. Son estos 2 primeros puntos. Miren, son los 2 que tenemos acá arriba. Primero, aclara muy enfáticamente que los diuréticos van a servir como el fármaco para el manejo de los síntomas del paciente, para compensar hemodinámicamente a nuestro paciente, pero que tienen efecto exclusivamente para el manejo clínico del momento hasta compensar a nuestro paciente. Los diuréticos no le van a otorgar mayor cantidad de vida, mejor pronóstico, no van a disminuir su mortalidad. Los diuréticos van a servir para el tratamiento, para mejorar el estado hemodinámico del paciente, para compensarlo, para mejorar sus síntomas, y vamos a usar los diuréticos en cualquier momento, ya sea apenas diagnosticamos la insuficiencia cardíaca, es el primer episodio y es una insuficiencia cardíaca transitoria, como si fuera
o si estamos hablando de un paciente que fue evolucionando y en cualquier estadio de su insuficiencia cardíaca vamos a volver a usar diuréticos simplemente para compensar hemodinámicamente a nuestro paciente. Una vez que el paciente se compensó hemodinámicamente, podemos volver a suspender los diuréticos. Segundo punto de la barra verde, que es aplicable a cualquier momento de la historia natural de un paciente con insuficiencia cardíaca. Fíjense, si nosotros diagnosticamos un paciente con insuficiencia cardíaca, le hemos pedido un ecocardiograma y en el ecocardiograma vemos que el paciente tiene una fracción de eyección de menos del 35%, a pesar de que nosotros lo tenemos con un tratamiento farmacológico optimizado, TMO, tratamiento médico óptimo. Es decir, hemos llegado con todos los fármacos a las dosis máximas toleradas por el paciente y ya no tenemos mejor efecto. Ya el paciente sabemos que pese a estar con todo el tratamiento médico óptimo, el paciente sigue teniendo una fracción de eyección de menos del 35%. Ese paciente con una fracción de eyección de menos del 35% es un paciente de alto riesgo de muerte súbita. Es un paciente de alto riesgo de hacer taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por lo tanto, ese paciente con fracción de eyección de menos del 35%, a quien yo ya lo tengo con el tratamiento médico óptimo, a ese paciente debo agregarle el implante de un desfibrilador automático, un CDI, un cardiodesfibrilador, porque ese paciente yo sé que tiene alto riesgo de hacer una muerte súbita. Entonces, estas primeras dos barras son aplicables en cualquier momento, en cualquier estadio del paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a empezar con el flujograma. Primera parte, hagan de cuenta que ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Estamos hablando de un paciente con una fracción de eyección de menos del 40% y el paciente está sintomático, el paciente está disneico, el paciente tiene ingurgitación yugular, el paciente tiene edema de miembros inferiores. Los primeros fármacos que se indican en un paciente con insuficiencia cardíaca son los IECAs y los beta bloqueantes. Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y son los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque son los dos grupos de fármacos que han demostrado con mucha evidencia científica realmente mejorar el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca. Por dos motivos muy sencillos. Primero, por la importancia que tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. De tal manera que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA o con un ARA2 es de suma importancia para el pronóstico del paciente. En segundo lugar, el beta bloqueante, y con mucha más razón en pacientes que tengan cardiopatía isquémica o isquémico-necrótica, es de suma importancia porque disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, ayuda a la relajación diastólica del paciente, por lo tanto va a mejorar la fracción de eyección del mismo. Estos dos grupos farmacológicos son los primeros fármacos que ustedes deben indicar una vez que hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No es obligatorio que indiquen los dos juntos. Ustedes van a ver a sus pacientes y pueden indicar inicialmente un IECA, volver a verlo y evaluar su evolución. Pueden sumarle dosis muy bajas siempre que uno inicia un tratamiento, lo hace en forma progresiva. Debemos titular a nuestro paciente, debemos iniciar con dosis bajas, probar tolerancia, confirmar que no tenga efectos adversos. Si probamos tolerancia, podemos aumentar la dosis para ir viendo de siempre llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Tolerada significa que no haya desarrollado ningún efecto colateral. Entonces, primer grupo de fármacos que se indican cuando hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca son los IECA o ARA2 y los beta bloqueantes. Hagamos de cuenta que nuestro paciente ya tiene estos dos fármacos, pero sigue sintomático, sigue con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué debemos agregar?
o nuestro paciente deterioró aún más la fracción de eyección. Si nosotros ya lo tenemos con IECA y beta bloqueantes y el paciente sigue sintomático, yo debo, escuchen esta palabra, yo debo agregar, no debo reemplazar, yo debo agregar al IECA y al beta bloqueante, debo agregar un antagonista de los receptores mineralocorticoides, es decir, un antagonista de la aldosterona, que puede ser la espironolactona o puede ser la eplerenona. Es decir, que yo a esta altura, a mi paciente que pese a tomar un IECA y un beta bloqueante sigue con signos de insuficiencia cardíaca, yo debo agregarle la espironolactona o la eplerenona. ¿Qué pasa si mi paciente ya está siendo tratado con un IECA, un beta bloqueante, está con espironolactona y el paciente sigue sintomático con insuficiencia cardíaca? A esta altura, si mi paciente sigue sintomático con insuficiencia cardíaca, fíjense que el flujograma se abre en 3 partes. Yo debo evaluar una alternativa a este tratamiento, como por ejemplo, sustituir el IECA o el ARA2 que yo le estaba dando al paciente, sustituirlo por esta nueva droga que ha demostrado muchos beneficios, que son el sacubitrilo valsartán. Es decir, un inhibidor de la nesiliprina junto con el valsartán. Es una combinación farmacológica que en estos últimos años ha demostrado mucha evidencia a favor del control de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ha demostrado no solo mejorar clínicamente al paciente, sino en mejorar el pronóstico del mismo. Entonces, una alternativa es reemplazar, en este caso, reemplazar el IECA o el ARA2 que haya venido tomando en ese momento por les decía, sacubitrilo valsartán. En este caso debemos reemplazar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para pensar en reemplazar? Uno de los principales efectos colaterales de esta droga nueva, el sacubitrilo valsartán, es la hipotensión arterial. Por lo tanto, si yo tengo a mi paciente con insuficiencia cardíaca, pero está hipotenso, estamos hablando de una sistólica menor a 90 o menor a 100, yo no puedo darle este fármaco porque voy a empeorar la calidad de vida. Lo voy a sincopar o lo voy a mantener mareado permanentemente por hipotensión arterial. Entonces, para yo poder reemplazar un IECA por el sacubitrilo valsartán, debo considerar que mi paciente no sea un paciente hipotenso permanente. Otra alternativa es que evaluemos que si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca pese a un IECA, a un beta bloqueante y a la aldosterona, a la antialdosterona, que sería la espironolactona, pero estamos en presencia de un paciente que en el electrocardiograma de base tiene un bloqueo completo de rama izquierda con el ancho de QRS más de 130 milisegundos. ¿Qué nos está explicando esto? Simplemente ese electrocardiograma que nos muestra un QRS mayor a 130 milisegundos, nos está diciendo que hay una dissincronía o una asincronía en la contracción de las paredes ventriculares. El ventrículo de un lado se contrae en un momento y el ventrículo del otro lado se contrae en otro momento. Están asincrónicas, de tal manera que si se están contrayendo en forma asincrónica, pierden mucho la efectividad del gasto cardíaco. Miren la imagen, la imagen que yo les hago. Una cosa, hagan de cuenta que una mano es un ventrículo, la pared de un ventrículo, y otra mano es la pared de otro ventrículo. Una cosa es que se contraiga así en distintos tiempos y otra cosa es que se contraiga así. Si un ventrículo se contraen ambas paredes al mismo tiempo, lógicamente
van a tener mayor potencia de eyección de la sangre. Si hay sincronía en la contracción, van a tener una mayor potencia, una mayor fuerza para eyectar la sangre. Por ende, el gasto cardíaco va a ser mucho mejor. Si yo tengo las paredes ventriculares totalmente asincrónicas porque late primero una, después otras, lógicamente la fracción de eyección, el gasto cardíaco va a ser mucho menor porque hay asincronía de contracción. Como habíamos dicho, tanto en la clase de electro como en la clase de arritmia, si mi electricidad está bajando por el GIS, luego se tiene que dividir en rama derecha y rama izquierda. Si hay una rama que está bloqueada y solo baja por una rama toda la electricidad, contrae primero todo un ventrículo. Una vez que terminó de contraer todo un ventrículo, recién la energía que sobre va a ir a contraer el otro ventrículo, lógicamente va a haber asincronía de contracción y por ende va a estar deteriorado el gasto cardíaco de ese paciente. A esta instancia, si yo tengo un paciente entonces tratado con todo el tratamiento farmacológico óptimo, IECA, un beta bloqueante, una espironolactona, y mi paciente tiene un QRS mayor de 130 milisegundos, yo puedo pensar como alternativa terapéutica en implantarle un resincronizador cardíaco. Es un aparato, un marcapasos o un cardiodesfibrilador que mediante cablecitos en posiciones puntuales del corazón tienen la capacidad de volver a sincronizar la contracción cardíaca. Yo pongo un cablecito en el ventrículo derecho, un cablecito en el ventrículo izquierdo y hago que ambos cablecitos descarguen energía eléctrica y contraigan en forma sincrónica ambos ventrículos. De tal manera que al volver a sincronizar, es decir, al resincronizar la actividad cardíaca, yo aumento el gasto cardíaco de ese paciente. Entonces, ¿cuándo voy a pensar en ponerle un resincronizador? Cuando mi paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda y tiene un QRS mayor de 130 milisegundos. El tercer grupo de este flujograma es si estamos en presencia de un paciente con insuficiencia cardíaca, pese a tener IECA, un beta bloqueante y una espironolactona en dosis máxima tolerada, nuestro paciente sigue en insuficiencia cardíaca, nuestro paciente no tiene un complejo QRS ancho, tiene un complejo QRS normal y está permanentemente a más de 70 latidos por minuto. Yo fui aumentando el beta bloqueante, porque con el beta bloqueante intenté llegar a la dosis máxima que tolere el paciente para lograr también bajarle la frecuencia cardíaca. Resulta que pese a todo, no logro bajarlo a menos de 70 latidos por minuto. En ese caso, se puede optar por agregar ivabradina. La ivabradina es un fármaco que actúa específicamente a nivel solo del nódulo sinusal del corazón. No afecta el funcionamiento del miocardio, no afecta a nivel del miocardio. El beta bloqueante, como ustedes saben, los beta bloqueantes actúan a nivel del nódulo sinusal, a nivel del nódulo auriculoventricular y a nivel de todas las células miocárdicas. Actúa sobre todo el miocardio, es decir, que el beta bloqueante actúa tanto sobre las células musculares como las células del tejido de conducción, de generación y de conducción de la electricidad. El beta bloqueante actúa en todos lados. La ivabradina actúa exclusivamente sobre el nódulo sinusal. Es decir, que yo voy a darle una determinada dosis en forma incremental hasta que yo logre frenar la velocidad de disparo del nódulo sinusal para lograr frenar la frecuencia cardíaca. Entonces, esas son las tres alternativas, los tres contextos de pacientes en los cuales, si no resultó mi tratamiento farmacológico inicial en forma ordenada, escalonada de la insuficiencia cardíaca, según el grupo de pacientes que yo tenga, el primero, digamos, el del medio o el tercero, yo voy a optar por una de esas tres alternativas. No significa, chicos, también quiero que quede claro este cuadrito, no significa que si yo opto por una alternativa, no pueda sumarle otra alternativa.
Yo puedo tener un paciente en quien le coloco un resincronizador cardíaco, pero a su vez le pueda sumar ivabradina. O le coloque un resincronizador y a su vez le dé sacubitrilo valsartán. O sea, una cosa no excluye la otra. Son todas alternativas que podemos elegir según el paciente que tengamos al frente. Y siempre son alternativas escalonadas. Siempre primero una opción y vemos la evolución de nuestro paciente. Finalmente el Disculpe, cuadrito nos termina en... perdón, ¿alguien preguntó algo? sí, disculpe, profe. ¿La ivabradina descontrola la despolarización en sístole o en diástole? No, yo no dije nada de eso. Yo no dije nada de eso. La ivabradina es un fármaco que actúa principalmente inhibiendo determinados electrolitos en el potencial de acción. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia de disparos del nódulo sinusal. Lo que hace es aplacar, reducir la frecuencia cardíaca del paciente, frenando la velocidad del nódulo sinusal. Exclusivamente quédense con esa idea. Lo que hace la ivabradina es frenar el nódulo sinusal. Después podemos hablar mucho sobre el mecanismo de acción a nivel del potencial de acción, pero me parece que es meterlos en otro mundo ahora, es algo engorroso y me parece que no suma para la práctica en sí. Sería genial que ya de paso lo revisen, lo busquen y lo terminan de entender por completo. Suman como información, porque siempre están muy buenos, pero no quiero marearlos ahora en esta clase, ¿saben? Quédense con que la ivabradina lo que hace es frenar exclusivamente al nódulo sinusal. No afecta el funcionamiento del nódulo auriculoventricular, no afecta el funcionamiento de las fibras, los haces de conducción y no afecta a las células musculares del miocardio. Solamente actúa a nivel del nódulo sinusal. ¿Estamos? Profe, Gracias. Sí, por favor. ¿y vos a un paciente con una fracción de eyección menor al 35% le vas a disminuir la frecuencia cardíaca a menos de 70? Bueno, eso es lo que ahí les estoy diciendo. Ustedes lleguen a lo siguiente, el paciente tiene menos del 35% de fracción de eyección, está muy deteriorado, como ya saben, pero por algún motivo ese paciente sigue taquicárdico. Yo no lo logré bajar a menos de 70 latidos por minuto con los beta bloqueantes. Yo no puedo seguir aumentando el beta bloqueante porque lo voy a hipotensar y no voy a lograr bajar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué debo buscar como objetivo bajar la frecuencia cardíaca? Porque como ustedes saben, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando el paciente está más lento, tiene mayor distensibilidad durante la diástole, por ende se puede cargar mejor el corazón y al estar mejor cargado, tener un mejor llenado ventricular, pueden tener mejor eyección, mayor gasto cardíaco. Yo bajo la frecuencia cardíaca buscando como objetivo un mejor gasto cardíaco. ¿Qué otra cosa obtengo como objetivo? Que si yo bajo la frecuencia cardíaca, es decir, relajo la distensibilidad miocárdica, estoy favoreciendo el flujo coronario, que justamente se perfunde durante la diástole. Entonces son todos beneficios que yo, al mejorar la perfusión coronaria, al darle mejor perfusión a mi propio miocardio, voy a mejorar la fuerza de mi propio miocardio. Entonces yo tengo que buscar como objetivo que mi paciente en insuficiencia cardíaca con un grado importante de deterioro ventricular esté a menos de 70 latidos por minuto, porque va a ser una herramienta positiva para que el paciente no recaiga en forma constante con signos de insuficiencia cardíaca. Y estamos hablando de bajar a menos de 70, Marcos, no bajarlo a 40 latidos por minuto, porque ahí sí pasaríamos a que ser totalmente contraproducente. Estamos hablando de mantenerlo a nuestro paciente a menos de 70, estamos hablando de mantenerlo a 65, 60, 55 latidos por minuto. Extremo, bajarlos hasta 50 latidos por minuto. Menos de 50 latidos por minuto para nada va a ser algo productivo. Entonces tenemos que bajarlo a menos de 70, pero sí o sí a más de 50. Vamos entonces al final del cuadro. Estos tratamientos, como decíamos, pueden estar combinados entre sí, buscando como objetivo tener a nuestro paciente con la mejor calidad de vida posible.
Si pese a todo esto, lamentablemente estamos con un paciente en un estadio terminal de insuficiencia cardíaca en el cual hemos ejecutado todas las herramientas disponibles, todas las herramientas que hoy por hoy la medicina basada en la evidencia nos dice que debemos usar, y nuestro paciente sigue sintomático, sigue con mala calidad de vida, podemos tirar como manotazo de ahogado algunas alternativas que no han demostrado mucha eficacia desde el punto de vista de la evidencia científica, pero que han demostrado sí, por lo menos, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, como ser, por ejemplo, los vasodilatadores, como no la nitroglicerina, sino el mononitrato de isosorbide o el dinitrato de isosorbide, que va a vasodilatar, va a bajar un poquito la presión del paciente, va a mejorar el retorno venoso, va a disminuir justamente la resistencia periférica. Entonces, es una alternativa más. Podemos darle digoxina, pensando que la digoxina es un inotrópico positivo, que deberíamos mejorar la función de contracción de nuestro miocardio con muchísimo cuidado, porque justamente a esta altura, en un paciente con insuficiencia cardíaca severa, es muy fácil también que el paciente se intoxique por digoxina y haga una intoxicación digitálica. Debemos ser muy prudentes en la dosis, en los controles clínicos y hasta incluso en el control de laboratorio de los rangos de digoxinemia. También estamos como última alternativa en este caso, cuando vemos que nuestro tratamiento farmacológico no va a lograr el resultado que estamos pensando y sobre todo si tenemos un paciente de menos de 65 años, tenemos que tener en mente permanentemente la posibilidad de trasplante cardíaco. Así que en forma escalonada, así como hemos ido viendo, recuerden, en primer lugar, vamos a usar los diuréticos en cualquier estadio de la insuficiencia cardíaca para mejorar la calidad de vida del paciente. En segundo lugar, sabemos que si el paciente tiene menos de 35% de fracción de eyección, tiene arritmias ventriculares, ese paciente es un paciente de alto riesgo de muerte súbita y debemos hacer prevención primaria de muerte súbita, indicándole el implante de un cardiodefibrilador a este paciente. En segundo lugar, un paciente que está sintomático con insuficiencia cardíaca, nuestra primera conducta farmacológica es un IECA o un ARA2 y un beta bloqueante. Si nuestro paciente sigue sintomático, debemos agregar un antialdosterona, ya sea la espironolactona o la eplerenona. Si nuestro paciente sigue sintomático, debemos evaluar la posibilidad de reemplazar el IECA por un sacubitrilo valsartán, o si tiene un QRS ancho, pensar en indicar un resincronizador cardíaco, o si tiene más de 70 latidos por minuto y no responde al beta bloqueante, intentar disminuir la frecuencia cardíaca mediante la ivabradina. Todos ellos son alternativas combinables. Si lamentablemente nuestro paciente sigue sintomático, pensar en digoxina o en dinitrato de isosorbide, o tener permanentemente los criterios de trasplante cardíaco para cada uno de ellos. Vamos a ir terminando. Este es un cuadrito que propone, tengamos en cuenta la Sociedad Argentina de Cardiología en su guía. Fíjense que en este cuadro en realidad lo que está haciendo es que ustedes consideren, léanlo muy detenidamente, porque en este caso se van a basar en el estadio de la insuficiencia cardíaca. Como habíamos dicho, el estadio A y el estadio B son pacientes que no tienen actualmente insuficiencia cardíaca, son pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, de tal manera que ya nos dicen cuál es la propuesta terapéutica para que nosotros justamente retrasemos el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y si ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como son el estadio C y el estadio D, ¿en qué orden vamos a ir administrando y haciendo la terapéutica farmacológica o invasiva? Terminamos con esto, chicos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a todo esto? A ver. Bien, 10 menos 10, porque tengo ahora a las 10:15 otra reunión en Zoom, así que tenemos que cortar antes de esa hora.
En estas diapositivas quedan 2 o 3. Les voy a dar 2 o 3 conceptos acerca de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Hasta ahora, todo ese manejo terapéutico, todo ese flow chart que estuvimos analizando es para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué pasa con un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? Hablamos de insuficiencia cardíaca aguda cuando hablamos de pacientes que han desarrollado por algún factor, ya sea un paciente que tiene diagnóstico ya de insuficiencia cardíaca y por un factor descompensante otra vez ha tenido una recaída, o es un paciente que por una situación súbita, como por ejemplo una rotura valvular, una endocarditis infecciosa, rompe una cuerda tendinosa y rompe una válvula y hace una insuficiencia valvular severa, un paciente que hace una emergencia hipertensiva y hace un edema agudo de pulmón. Son pacientes que hacen una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo manejamos estos casos cuando nosotros los recibimos en un consultorio, sobre todo en una guardia de emergencia? Una insuficiencia cardíaca aguda la vamos a recibir en una guardia de emergencia. Nosotros, de acuerdo a el estado clínico, la percepción de signos y síntomas, la evaluación de el grado de, vamos al próximo gráfico que está muy, muy claro. Yo voy a evaluar 2 grandes parámetros. Uno, el grado de perfusión y el grado de congestión que tiene mi paciente. Vamos a evaluar el grado de congestión según la cantidad de rales crepitantes que pueda tener en bases, en campos medios o hasta en ápex pulmonares. El grado de congestión teniendo en cuenta los edemas de miembros inferiores. Y vamos a evaluar la perfusión considerando la presión arterial del paciente y justamente las extremidades del cuerpo, pies, manos, orejas, nariz, viendo el grado de perfusión de las mucosas de nuestro paciente. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería que nuestro paciente esté sin congestión, es decir, no tenga edemas, no tenga rales pulmonares, no tenga ingurgitación yugular y nuestro paciente esté normoperfundido, tiene las extremidades con buena temperatura, tiene una tensión arterial normal. Estamos hablando de un paciente que no está en este momento en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, nuestro paciente se puede descompensar yéndose a cualquiera de los otros 3 cuadros. Puede que el paciente esté muy congestivo, es decir, esté con edema pulmonar, tenga edema de miembros inferiores y tenga todavía buena perfusión, es decir, tenga una presión arterial normal o elevada incluso, y esté normoperfundido todas sus mucosas. En ese contexto, yo lo que tengo que hacer es sacar volumen. Si mi paciente está encharcado, está lleno de líquido los pulmones, lleno de líquido los miembros inferiores, y mi paciente tiene buena tensión arterial, yo sé que lo que tengo que hacer es sacar ese exceso de líquido. ¿Cómo voy a sacar ese exceso de líquido? Mediante diuréticos, principalmente diuréticos. Si el paciente tiene buena tensión arterial, yo puedo ayudar a esos diuréticos mediante un vasodilatador endovenoso, como por ejemplo la nitroglicerina. En conclusión, si estoy en presencia de un edema agudo de pulmón, el tratamiento siempre van a ser vasodilatadores endovenosos y diuréticos endovenosos. El otro contexto clínico que se nos puede presentar es que llegue un paciente con disnea en clase funcional 4, donde la perfusión periférica esté alterada, es decir, estamos con un paciente frío, con un paciente seco, porque no tenemos edemas, pero nuestro paciente está taquipneico, está intolerante al decúbito, nuestro paciente está en insuficiencia cardíaca, aunque no tengamos edemas en miembros inferiores, aunque no ocultemos edemas, nuestro paciente está frío y seco. Nosotros tocamos las mucosas, las extremidades de nuestro paciente, está frío. Nuestro paciente lo que le está faltando en este caso es volumen. Está faltando la administración de solución fisiológica para compensar. Nosotros tenemos que evaluar entonces el grado de perfusión y el grado de congestión. Y finalmente podemos tener a un paciente que está hipoperfundido, está frío y a su vez es un paciente que está súper congestivo. Estamos hablando de un paciente en shock cardiogénico,
está hipotenso severo, está a menos de 90 milímetros de mercurio de sistólica y a su vez está súper congestivo, está lleno de líquido los pulmones y no puede respirar. Pero yo no puedo hacerle un vasodilatador, no puedo hacerle nitroglicerina porque está hipotenso. Nuestro paciente está chocado. Entonces yo lo que tengo que hacer es, primero, subirle la presión arterial. Para eso debo utilizar inotrópicos positivos, drogas vasopresoras, como son la dobutamina, la dopramina, la adrenalina, la noradrenalina. Son todos fármacos que debo utilizar en el contexto de un shock cardiogénico, sumado a los diuréticos para quitarle volumen. Entonces, volvemos al cuadrito anterior. Tenemos en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda esas tres formas de presentación de nuestro paciente. Caliente y húmedo, porque está normoperfundido y supercongestivo. Frío y seco, porque le falta volumen y está hipoperfundido. O puede estar frío y húmedo, porque está hipoperfundido, hipotenso, pero está supercongestivo. De acuerdo al grado de congestión y de acuerdo a la perfusión periférica que tenga nuestro paciente, voy a adoptar un u otro tratamiento. Acá hay un mismo flujograma para que ustedes lo sigan de lo que estuvimos hablando. ¿Qué hacer con el paciente con insuficiencia cardíaca aguda? Primero, evaluar el grado de congestión. Si está congestivo, es decir, si está húmedo, o si no está congestivo y está seco. A su vez, volver a evaluar la perfusión, si el paciente está normoperfundido o si está mal perfundido. Vayan leyendo uno por uno, es lo que les estuve explicando recién. Sáquenle provecho, analícenlo ustedes. ¿Saben qué consejo les doy a la hora de estudiar para analizar todo esto? Que lo hagan en voz alta, chicos. Lo hagan en voz alta. Se escuchen a ustedes mismos. Hagan como si fuera que están dando ustedes la clase. Traten de ver, seguir el flujograma y decirlo en voz alta. Decir, bueno, si yo tengo a mi paciente normoperfundido, tengo que ver que mi paciente entonces estaría dentro del cuadrito de húmedo y caliente. Por lo tanto, húmedo porque tiene mucha congestión y caliente porque sigue siendo bien perfundido, es decir, tiene buena presión arterial. En ese caso, los problemas pueden ser de tipo vascular, por un problema del sistema vascular y no del corazón en sí, o puede ser un problema principal del corazón. Según ellos, mi tratamiento va a ser este. Escúchense a ustedes mismos, porque muchas veces escuchándose a ustedes mismos se dan cuenta de incoherencias que están diciendo, o no se terminan de convencer porque no terminan de entenderlo. Escúchense a ustedes mismos para estudiar y para seguir cada uno de estos flujogramas. Ni hablar, no lo vamos a detallar, esto es muy engorroso, como ven, pero analícenlo, porque yo lo hice, por eso lo puse a propósito en esta clase, analícenlo puntito por puntito, teniendo en cuenta qué es lo que dice cada cuadradito. Pónganse a pensar, ¿por qué dice esto? ¿A qué otra cosa podría estar asociado? Por ejemplo, rápidamente dice, le voy a administrar un bolo de diurético de asa, un bolo de furosemida, por supuesto. Hipoxemia. Si tiene hipoxemia, le pongo oxígeno. ¿Qué es la hipoxemia? ¿Cuál es el punto de corte que yo voy a usar para decir hipoxemia? Hipoxemia en cualquier contexto da lo mismo, yo tengo que ponerle oxígeno. Es lo mismo hipoxemia en un paciente EPOC severo e hipoxemia en un paciente con pulmones totalmente sanos. Pregúntense a ustedes mismos, porque esa repregunta los va a obligar a ustedes a ir a la bibliografía, a buscar, y cuando ustedes logren contestarse a ustedes mismos la pregunta, yo les puedo asegurar que es la mejor manera de incorporar el conocimiento. Les queda grabado de por vida, en forma totalmente involuntaria, no lo tienen que estar memorizando. Cuando ustedes se preguntan algo, no saben la respuesta y ustedes lo investigan, sin duda que les queda grabado esa información. Entonces, este cuadradito sobre el manejo del edema agudo de pulmón, síganlo paso por paso, porque le van a sacar mucho provecho.